Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por quedarse a escucharnos después de escuchar a la candidata a la jefatura de gobierno. Vamos a hacer una presentación un poco dialogada junto con Pavel, así que eso, los invito a escucharnos. Se fue la gente porque Sebastián no puede ofrecer cablebús. Si tú pudieras ofrecer un cablebús, a lo mejor más gente se pudiera quedar. Pero lo que sí tiene Sebastián, me permito presentarles, es el tercer libro de autor de Sebastián, Ningún revolucionario es extranjero, intercambios educativos y exilios latinoamericanos en el México cardenista. El libro forma parte, no formalmente, de una trilogía, pero sí de las preocupaciones que han llevado a Sebastián a estudiar la militancia de izquierda, que se imbrica a través sobre todo en un espacio común como es Latinoamérica, que se imbrica a través del exilio, de la edición y ahora del intercambio académico, que dan en su conjunto una consolidación de las preocupaciones también de los propios militantes de izquierda, de cómo consolidar su formación, su movimiento. Y además en una época, los años 30, en que también se daba una preocupación central a la educación como este motor que podía cambiar al mundo, que podía cambiar las circunstancias de las personas, de acuerdo a la importancia ya el sistema en expansión que se iba dando. La educación, el sistema educativo mexicano del siglo XX es fruto de la Revolución Mexicana, es una de las conquistas sociales de la Revolución Mexicana, y poco a poco fue dando estos pasos para ir generando una infraestructura más amplia. La gran epopeya cultural mexicana del siglo XX sin duda es la alfabetización de buena parte de la población. Pero al llegar los años 30, todavía esta misión era pequeña, apenas entre el 7 y el 10% de la población era alfabetizada, de tal manera que consolidar esta hazaña educativa, este sistema educativo, implicó esfuerzos, no solo que podían hacerse en México, sino con los intercambios, con las experiencias de distintas partes del mundo. De así que el título que recupera Sebastián, Ningún revolucionario es extranjero, parafraseando una de las frases de Manuel Eduardo Hofner, bien podría ser como esta parte en el título de los libros del Juego de Tronos. Solo el tomo 1 se llama Juego de Tronos, pero todos los libros los conocemos como Juego de Tronos, pero así que en este caso de Ningún revolucionario es extranjero, aunque solo da el título a este último libro, igual podría englobar estos otros dos títulos, el de Edición y Comunismo y el de Militantes Radicales de la Izquierda en México, porque la verdad sí es un epígrafe fuerte y poderoso que encontró Sebastián para colocarlo. Pero de tal manera, ¿perdón? Sí, claro. Perdón por interrumpir a Pavel, pero para que dialoguemos un poco. Es interesante, pero el título es una especie de lugar común en los primeros años de la Revolución Mexicana. En 1917, por ejemplo, viene un revolucionario argentino, Manuel Ugarte, quien recorre América Latina completa, está por distintos países, realmente es uno de los primeros viajes importantes en términos de lo que significa hacer política revolucionaria en el continente, y está aquí cerca y sale al hotel, y lo primero que dice en su discurso es: yo, como argentino, como extranjero, y la gente lo empieza a pifiar, lo empieza a criticar, le gritan, y lo que le gritan es que Manuel Ugarte, a pesar de que es un argentino, en realidad ellos lo consideran mexicano. Entonces le dicen: no, tú no eres extranjero, tú eres mexicano. Y eso es muy interesante porque es todo un tema que se va a ir relacionando, a ir teniendo sus propios relatos, sus propias formas de entenderse a lo largo de los siguientes 30, 40, 50 años tal vez, en que cualquier persona que llegara a México y que se considerara a sí mismo revolucionario era prácticamente también mexicano. Eso es muy importante porque hoy en día estamos acostumbrados, digamos, a que los países y que cada uno de los límites de las fronteras definan quiénes son extranjeros y quiénes son nacionales. Y resulta que en ese momento se planteaba de manera muy distinta, se planteaba de una manera muy diferente cómo se comprendía la nacionalidad, y cualquiera que estuviera adscrito a la revolución terminaba siendo también mexicano.
Eso. De aquí, eso me da otra de las notas que tenía, la construcción de lo que es este espacio nacional, pero también transfronterizo, que es la Latinoamérica, o como definiría José Martí, nuestra América, que se construye mucho a través de la transhumancia, del exilio y del intercambio. En este caso, Martí es uno de los ejemplos principales, pero que será retomado por estos otros personajes que estudia Sebastián. Las cualidades de Sebastián son muchas, pero puede ampliar y definirse un marco metodológico muy concreto sobre las características del exilio, de la edición y del intercambio académico, pero finalmente con el buen oficio del historiador lo que transmite es estas experiencias, estos que puede encontrar en el archivo, en las fuentes, la historia de este argentino que puede salir al balcón y temeroso nacional, pero finalmente asumirse como un nacional, y así es como se va construyendo estos sistemas latinoamericanos. Otra de las virtudes que tiene Sebastián es al momento de encontrar esta construcción del latinoamericano, cómo se hace este diálogo, en este caso entre los exiliados, los editores, y en el libro que presentamos hoy, de las experiencias académicas y científicas. Hasta hace unos años también la academia dictaba que los principales intercambios científicos entre las universidades y entre los sistemas educativos eran en relación con las potencias económicas, centrado en Estados Unidos, en el caso mexicano por su cercanía con los estadounidenses, y cómo en el siglo se había ido desplazando. Por ejemplo, en un caso muy concreto, el de la medicina, la centralidad de la medicina de la escuela francesa por una búsqueda sanitaria más hacia el modelo estadounidense. Pero lo que encuentra Sebastián es que en esta complejidad es que las relaciones sí se dan con el sistema educativo de la potencia, con los Estados Unidos, con las fundaciones norteamericanas, que desde muy temprano, la Ford, la Rockefeller, comienzan a extenderse en el país, pero en este caso una de las virtudes de Sebastián, al que le jala la querencia, es un poco también el hacer la parte latinoamericana. Libros sobre exilios, hay muchos, principalmente centrados en el exilio español, libros sobre instituciones educativas, culturales, que nos dejó el exilio español, también hay muchas, y libros sobre intercambio, también hay, no tantos, no diría que muchos, pero en este caso el foco que ofrece distinto Sebastián a través de sus obras es el de encontrar esta construcción de comunicaciones, de proyecto, que finalmente hay un proyecto común entre los militantes de izquierda que a veces no lo hay entre las relaciones de naciones, que es la otra manera en que se ha estudiado. De tal manera que Sebastián aborda estas experiencias, como bien les contaba, pero con ojo crítico, con ojo centrado, así como el proyecto educativo del cardenismo procura una comunicación a través de la militancia, del sistema educativo, de la educación rural. Sebastián lo señala, lo enuncia, también se da a través de las instituciones y de las Fuerzas Armadas, que tienen sus dinámicas particulares, pero no de por sí aisladas de lo que es el ámbito general, de tal manera que lo que se hace sí es Sebastián definir, hay intercambios a través con los Estados Unidos, hay intercambios educativos desde las Fuerzas Armadas, y hay intercambios a través del proyecto educativo y con un sesgo de izquierda, que es el que finalmente Sebastián estudiará. También estudios de derechas, hay otros tantos. No sé si quiero. Hago aquí una pausa para. ¿No? Sí. Pero tengo el mío. Sí. Tengo el mío. Bueno, yo venía pensando en el libro y en la presentación, y la verdad, si uno lo mira bien, es un libro extraño. Un libro extraño que combina dos cosas que generalmente, en términos historiográficos, en términos de lo que se ha hecho de la historia del cardenismo, han solido a ir por dos vías distintas, dos vías muy, muy separadas, que el tema de la educación, por un lado, y el tema de los exilios, por otro. Entonces uno encuentra historias sobre exiliados, muchas, al por mayor, y encuentra historias sobre el ámbito educativo, también, al por mayor. Y lo que hace el libro es conjuntar, ver de alguna manera cómo confluyen tanto los estudios sobre la educación como los estudios sobre la política del exilio. Y en ese sentido tenemos, como Pavel decía, menos glamour que en la década del 1920. Cuando uno piensa en la década de 1920, piensa en México. En México está
Julio Antonio Mella, el gran prócer de la Revolución Cubana. Está Farabundo Martí, el gran prócer de la Revolución Salvadoreña. Está Luis Víctor Cruz, uno de los grandes dirigentes del Partido Comunista Chileno. Está, así podríamos ir, Augusto César Sandino. Los grandes próceres de la izquierda, uno los encuentra en la década del 20 en México haciendo política. Sin embargo, en la década del 30 es muy interesante que los vamos a encontrar, a estos grandes próceres también, son también personas muy importantes, pero los vamos a encontrar ya vinculados a las universidades. Y no es casualidad, porque precisamente lo que hace Lázaro Cárdenas es ampliar de manera estrepitosa, digamos, gigantesca, el ámbito educativo mexicano. O sea, se pasan de, no sé, de 6.000 escuelas, creo, a 12.000 escuelas en México. Y así como se decía hace un rato que las prepas y las secundarias tenían que ser las mismas, el esfuerzo cardenista por ampliar todo este espectro educativo es muy grande. Entonces los exiliados que llegan, lo primero que van a hacer es querer vincularse con este espacio educativo. Y van a caer ahí muy bien, porque van a caer justo con el Instituto Politécnico Nacional, que se crea durante el cardenismo, van a caer en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología, que se va a ir creando también hacia fines del cardenismo, y así muchas universidades. Yo sé que ustedes piensan que estas universidades a lo mejor fueron muy antiguas, pero por ejemplo, es la década del 30 donde se funda la gran mayoría de las universidades mexicanas. Entonces, llegan ahí estos exiliados y lo primero que hacen es vincularse a lo que es el espacio universitario. Hay un autor que llega en 1938, un peruano que llega exiliado y que dice que México ofrecía las 3 T, que era, como muy bien dicen por ahí, techo, tarima y trabajo. Pero en realidad es una burla, digamos, una especie de ironía, a que en realidad lo que ofrece México es tacos, tortas y tamales. Él retomaba esta idea de las 3 T para justificar, digamos, por qué llegaban todos estos exiliados a México y cómo se vinculaban al país. Y cuando pensamos en esta última palabra, que es trabajo, es precisamente en el ámbito educativo donde se van a vincular. Entonces eso es muy relevante para pensarlo como México ofrece todas estas alternativas, como México ofrece todos estos espacios. ¿Y quiénes van a llegar? Van a llegar personas muy importantes, pero ya no van a ser tan importantes para el ámbito político, sino que van a ser importantes para el ámbito educativo o cultural. Por ejemplo, va a llegar Calixta Guiteras. No sé si ubican a Calixta Guiteras, pero Calixta Guiteras es hermana de Antonio Guiteras, que por ahí Paco Ignacio Taibo tiene una novela que le llama El hombre guapo. Es uno de los grandes próceres revolucionarios cubanos que lo han asesinado y entonces su hermana se viene exiliada. Su hermana llega a México y se dedica ya no a hacer política, sino que se dedica a trabajar en la antropología. Una de las grandes antropólogas mexicanas es precisamente Calixta Guitera, quien ha estudiado sobre todo a los indígenas de Chiapas. Quizás los principales estudios de Chiapas son debido a ella. Y así, tenemos una lista larga de Jorge A. Vivó, por ejemplo, Jorge A. Vivó, que es uno de los grandes geógrafos mexicanos y que precisamente llega en este momento, también cubano, también en este caso él era militante del Partido Comunista, uno de los grandes cuadros del Partido Comunista, y llega y se incorpora a la universidad. Y así vamos viendo una cantidad importante de actores que van a incluirse en estos espacios. Por eso es la explicación, por eso juntar exilio e intercambio y ámbito educativo me parecía a mí algo que de alguna manera explicaba algunos procesos que teníamos un poco nebulosos respecto a lo que pasaba durante el cardenismo. Por supuesto, hay otras variables más amplias que tienen que ver con, como lo que decía Pavel, con pensar Latinoamérica. Cuando uno piensa Latinoamérica, uno dice, bueno, que ya el continente está constituido, pero en realidad esa densidad que va a tener Latinoamérica está desarrollada históricamente, está desarrollada por contactos, por viajes, por publicaciones, por conocimientos, por formas de relacionarse entre los distintos países. Y da la casualidad que justo en este momento América Latina enfrenta todo un proceso de acercamiento muy estrecho entre los distintos actores, entre los distintos países. Tenemos un eje que se desarrolla en el libro, que es Chile, Panamá, México, como uno de los principales articuladores de los procesos políticos. Y eso tiene que ver fundamentalmente con distintos procesos educativos. Entonces volvemos nuevamente a la idea de encontrarnos, a la idea de construir Latinoamérica. Otro elemento fundamental son las escuelas de verano. Yo sé que a lo mejor ustedes han escuchado de las escuelas de verano que se desarrollaban desde el mundo, desde Vasconcelos especialmente.
Pero las escuelas de verano se hacían en todos los países del continente y en realidad la gran mayoría de estas escuelas de verano significaban espacios de acercamiento académico, pero también de acercamiento político. Entonces, me parecía importante y relevante estudiar qué ofrecía México en ese momento para que se constituyeran todas estas redes. A partir de estas redes, destaca también que la historia de Sebastián es muy internacional, pero también se baja a ras de suelo. Hay un fenómeno que lo va a llevar, porque sí, la Universidad Nacional Autónoma de México, ya para ese momento, ha obtenido su autonomía en 1929, no tan inspirado con el espíritu de Córdoba, sino más bien en una parte en que, negándose a seguir las políticas públicas del gobierno federal, reclaman esta autonomía un tanto más conservadora que le permita tener su propio espacio. Así como a veces la independencia de México en 1821 fue para no ser tan liberales como marcaba la Constitución de Cádiz, y las élites también dijeron mejor independientes que lo que marcaba la liberal, también la Universidad Nacional reclama esta autonomía, que sí es un gran paso para que lo será para la consolidación de la universidad, pero a querer hacer las políticas educativas que marcaba el gobierno. Servicio social que marca el cardenismo, dicen no, los jóvenes no pueden, no por hacer servicio social. El servicio social, como esta revolución del trabajo, empezará en la Universidad Michoacana, donde Lázaro Cárdenas había sido el gobernador y tenía buenas relaciones para implementar estos proyectos. Se había dado la disputa entre Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledano sobre la libertad de cátedra y la participación de los intelectuales con respecto al apoyo a estos proyectos, y la universidad marca distancia. De tal manera que esta distancia que marca la universidad también será el semillero para la formación de nuestras nuevas instituciones, de la Escuela de Antropología, de la Escuela del Instituto Politécnico Nacional, de formación de médicos rurales en el Instituto Politécnico Nacional, y también de la creación de este sistema enfocado a la educación básica, como es la formación de profesores normales, rurales, que se desarrollan a lo largo del país y que serán uno de los que reciban en este intercambios académicos el apoyo. A la normal de Ayotzinapa llegarán bolivianos, chilenos, a la laguna también llegarán estudiosos. Es ahí que los propios profesores de las normales rurales son los que dan y participan de este intercambio, de estas experiencias mexicanas para la educación. Es decir, con apoyo, con intercambios, las teorías de Raúl Isidro Burgos, que después le dará el nombre a la rural de Ayotzinapa, de José Santos Valdés, pueden discutir sobre los proyectos de formación básica de discusiones. Si después, a lo largo de los años, a estas normales se les reprime, se les quita el apoyo, si ya no hay intercambios, se les podrá señalar como nidos de guerrilleros. No, lo que fueron centros de resistencia sobre las injusticias y la situación del país, pero con apoyos como se va marcando en esta etapa, como estos pilares para mostrar lo que eran los avances del proceso educativo mexicano. Podrán discutir y montar empresas hasta la escuela Huarizata en Bolivia, aprovechando las experiencias, intercambiar con la escuela rural chilena, y desarrollar estos proyectos. En cambio, la Universidad Nacional, más o menos el proyecto de intercambio, que como les decía en ese momento era un poco más conservadora, es llevar al profesor Manuel Toussaint al arte colonial del Perú, que era donde más o menos donde se podía llevar. Bueno, si vamos a hacer intercambio, Manuel Toussaint recorre las alturas del Cusco en busca de la escuela de pintura cusqueña y de estas situaciones. Sí, la universidad después irá dando un propio giro, beneficiado por el intercambio, donde así sí, don Manuel Toussaint se convertirá en uno de los pilares para el estudio del arte cusqueño y lo comparará con el mexicano. También por el intercambio llegará a México Luis Cardosa de Aragón, que será uno de los pilares que puede reflexionar sobre el arte mexicano. Y de ahí en esta parte también que retoma Sebastián, en un proceso en expansión en que normalmente se ha pensado por el exilio, en las oleadas del exilio español, después del exilio argentino, el exilio chileno, pero tomar
tomando en cuenta las circunstancias materiales que ustedes hacen, hay muchas solicitudes y el principal intercambio es con los centroamericanos, con guatemaltecos, con hondureños, con salvadoreños y con costarricenses, en donde se ve al sistema educativo mexicano como una parte en las cuales hacer intercambio de experiencias, mejorar, y como muchos de estos centroamericanos con los que se puede embonar un tanto esta parte de la Meridiamérica, que después será otro de las formas de trabajo, un concepto importado por Kifkor, pero que también es parte de estos procesos de ir generando intercambios. No sé si hasta da otra pista para conseguir el diálogo. Sí, sí. Lo interesante de estas conexiones es que muchas veces estamos pensando, o estamos acostumbrados a pensarlas entre las capitales. Estamos acostumbrados a pensar entre, no sé, entre Santiago de Chile y Ciudad de México, o entre Buenos Aires, Ciudad de México, o así, entre las capitales. Y una de las cosas interesantes que apareció fue que en realidad encontramos nexos que tienen que ver muchas veces con los países en el sentido más profundo del término. Uno puede ver, por ejemplo, cartas o algunas cosas que vienen de Mulchen, un profesor chileno de Mulchen, que es el sur de Chile, el sur profundo de Chile, viene a Ayotzinapa, a trabajar en Ayotzinapa, a estar ahí, a conocer lo que se está haciendo, y entonces ya no son esos nexos simplemente de las capitales, sino que son redes mucho más profundas que tienen que ver con el conocimiento en terreno, en lo local, en la tierra. Las personas que van a la laguna, por ejemplo, que encontramos chilenos, bolivianos, por ejemplo, está Roberto Hinojosa, uno de los líderes del socialismo boliviano, les interesa conocer lo que se está haciendo ahí en términos educativos, en términos sociales, en términos culturales, pero también sobre todo en lo que se está haciendo en términos de reforma agraria, donde México es uno de los grandes países que está llevando, que está quizás generando un modelo de lo que significa la reforma agraria. Por lo tanto, vienen y no se quedan en Ciudad de México. Los profesores bolivianos que llegan en algún momento dicen, bueno, yo me siento enclaustrado en Ciudad de México, quiero conocer la realidad del país. Y eso es muy interesante porque ya no son nexos así tan sencillos, sino que van conociendo realmente cómo se hace la revolución mexicana en terreno. Y en ese sentido hay otro elemento interesante que tiene que ver con el trato que se le da a Cárdenas, porque hay muchas solicitudes a Cárdenas para poder venir al país. Y la gran mayoría de ellas se refiere a Cárdenas como un presidente, como el presidente latinoamericano. No es solo el presidente mexicano Cárdenas, es un ejemplo en el continente, en América Latina completa, como si fuera alguna especie de poder supremo, digamos, en términos de lo que significa la revolución. Y ahí es muy interesante, uno encuentra un joven de 17 años en una pequeña localidad en El Salvador, ni siquiera en San Salvador, sino que en San Miguel, si no me acuerdo, y entonces le escribe al presidente como si fuera su propio presidente. Decide saltarse al suyo, que en ese momento es un dictador, y le escribe directamente a Lázaro Cárdenas como el presidente de los revolucionarios, el presidente de los lugares progresistas. Por eso también se explica de alguna manera el título. Finalmente, ser revolucionario también es ser parte de esta familia que se está construyendo en México, y estos actores en lo local lo ven a Cárdenas como este gran presidente. Eso es interesante, cómo se va desplegando todo este proceso. Sí, además es un gusto platicar aquí en este espacio de la antigua pérgola, de lo que fue la pérgola de la Librería de Cristal, porque además con el Palacio de Bellas Artes, recién inaugurados en los años 30, es uno de los centros de proyección de estos proyectos mexicanos. Aquí en este teatro del Palacio de Bellas Artes será sede de congresos educativos, será sede de congresos de trabajadores, será uno de los espacios que anuden y que permitan llevar estos intercambios académicos con el apoyo del presidente Cárdenas y de alguna manera también como uno de los grandes programas de diplomacia exterior que llevará Lázaro Cárdenas. Lo que sí es que sí, Lázaro Cárdenas es uno de los proyectos en que a nivel internacional se compromete, así era el general, en aquellas misiones culturales o políticas en que se empeñaba. Uno de los más claros es la Guerra Civil Española, donde se brinda apoyo primero militar, político, económico,
pero lo que sí es un hecho también es que la derrota de la facción republicana en la Guerra Civil Española se traducirá también en una derrota para el propio régimen, de tal manera que ante esta propia derrota política tiene que buscar estos apoyos donde en América Latina a través de los distintos vínculos. Otra de las partes que quería retomar es que estos intercambios académicos a veces suena a primera vista muy pomposo entre los doctores, entre las eminencias científicas, pero en esta época también, además de la parte agrícola, de explorar en Chapingo, en las técnicas de agricultura, reflejan también en la Universidad Obrera y a través de la figura de Lombardo Toledano, de sus militantes ligados al lombardismo, intercambiaron estas técnicas, por ejemplo, para crear escuelas para trabajadores y donde materiales para la alfabetización de trabajadores en distintas escuelas. Por ejemplo, en el caso poblano, Gastón García Cantú será profesor de la universidad, de Escuela de Trabajadores, recuperado de estas experiencias del lombardismo, y que esta Universidad Obrera, estos proyectos de Lombardo, se convierte también en uno de los foros editoriales y de intercambio con la llegada de de Aníbal Ponce, argentino, y su publicación de bestseller, pero en este caso mejor Sebastián, que es el que ha trabajado el tema y que lo recupera y es el que le entusiasma más. Aníbal Ponce nos platicará más y nos profundizará en este caso este tema que tenía anotado para comentar. No, sí, antes de eso, lo de la Universidad Obrera es sumamente interesante. En algún momento la Universidad Obrera le ofrece 2 becas a Colombia para que vengan a estudiar obreros colombianos. Y lo interesante es que en Colombia se hace un concurso para quienes quieren venir a México, tienen que entregar un ensayo. Y se reciben más de 10.000 ensayos en relación con el tema de la Revolución Mexicana. Es una locura. O sea, imagínense 10.000 ensayos de jóvenes, de obreros que quieren venir al país a estudiar, que quieren venir a conocer México. Se lo ganan un par de becarios y llegan precisamente aquí al Palacio de Bellas Artes, que antes de ser como este espacio de la alta cultura, también durante el cardenismo recibía muchas actividades políticas, sociales, culturales, en un sentido mucho más amplio de lo que hoy día lo realiza. Entonces es interesante ese vínculo de la Universidad Obrera con Colombia, Chile, Argentina, con todos los países, para generar desde los propios obreros este intercambio. No se trata solo de personas que son universitarias y que piensan en seguir sus posgrados y terminar sus maestrías y hacer sus doctorados, sino que obreros que quieren venir a conocer lo que está pasando en México con tal de que los sindicatos funcionen mejor en sus respectivos países. Y eso es bastante novedoso respecto a lo que se hizo antes y a lo que se va a venir haciendo después. Y sobre Aníbal Ponce es un personaje, quizás el gran intelectual que llega a México en la década del 30, a diferencia del 20, pues es que llegaron bastantes en la década del 30. Aníbal Ponce es el gran intelectual del marxismo, es el gran pensador que está de alguna manera recuperando toda la tradición argentina del socialismo argentino, pero que lo está llevando hacia el antifascismo, que lo está llevando hacia el antiimperialismo, que lo está llevando hacia un marxismo mucho más humanista, en un sentido crítico del estalinismo. En algunas partes, no en todas, pero en algunas partes, es muy crítico del estalinismo en estas fechas. Y entonces lo que hace, vamos a tener preguntas al rato, y entonces lo que hace Aníbal Ponce es llegar a México y empezar a publicar sus libros. Y él vive 1 año y medio en México y publica 5 libros, se transforma en el gran bestseller. Su obra, que a lo mejor la conocen, que es Educación y Lucha de Clases, su gran obra, va a ser un bestseller permanente hasta la década del 50, se va a reeditar y reeditar y reeditar, y todavía hoy día, si ustedes probablemente recorren el pasillo de aquí hasta el pasillo de la feria, van a encontrar 2 o 3 o 4 quizás o 5 ediciones distintas de Educación y Lucha de Clases. Es quizás el gran intelectual. Y una de las cosas interesantes que le aporta a México, porque esto se trata de un diálogo con los exiliados, no es solo que ellos vengan a dejar cosas, sino que vienen también a aprender, es su mirada del nacionalismo. Él busca de alguna manera reacomodar estas formas en las cuales está siendo pensado el nacionalismo
en un sentido no de establecer fronteras, sino de que pensar lo nacional como parte y base de lo que significa la revolución. En ese sentido, por ejemplo, él se declaraba muy xenófobo y muy racista antes de llegar a México. Y dice que en México aprendió a dejar de ser xenófobo y a dejar de ser racista. Y eso lo daba precisamente el espacio del exilio y espacio del intercambio mexicano, porque se encontraba, por ejemplo, con poetas como Nicolás Guillén, que era su gran amigo, que era afrodescendiente cubano, que estaba exiliado también en México, y entonces esta amalgama de distintos pensares, de distintas formas de sentir lo que era la revolución, va construyendo de alguna manera un sentido distinto al marxismo latinoamericano. Aníbal Ponce es sumamente relevante también porque de alguna manera es un ejemplo de lo que México va a hacer posteriormente con los exiliados españoles. Yo sé que cuando ustedes leen algo sobre exilio piensan casi siempre en los españoles. Aníbal Ponce es el primero que genera el modelo de recepción para lo que va a ser después la llegada de esta masiva de españoles durante el 38, 37, 38, 39. Entonces, esa es su relevancia, su vínculo con el mundo editorial, su vínculo con el mundo educativo, su vínculo con el mundo político, va a de alguna manera a servir como modelo para lo que México va a hacer posteriormente con estos otros exiliados. Aquí este Palacio de Bellas Artes, que en ese sentido sí es un escenario todavía muy político, revisando lo que era la agenda y la manera en que se empleaba por el gobierno cardenista, podía recibir al Congreso de Educación y a los 8 días reforzar los vínculos con el Club Rotario y tener la primera asamblea de Club Rotario internacional fuera de los Estados Unidos, de tal manera que se podía jugar diplomacia, como se tiene que jugar la diplomacia, a varias bandas, con las potencias, con las universidades norteamericanas, con los diplomáticos estadounidenses. Finalmente, el conflicto petrolero es algo que siempre estará mediando la administración cardenista, la amenaza del fascismo en Europa, la construcción del Frente Popular, y de tal manera que uno de los personajes que siempre están en los 3 libros de Sebastián, no es a los que ha dedicado estos estudios, pero siempre aparecen, es la figura de los diplomáticos. No son formalmente a veces los exiliados, no son los editores, ni en este caso los que hacen los académicos, pero sí son estos agentes que son los que facilitan, dificultan o a veces entorpecen la producción ya sea del exilio, su persecución. De tal manera que en este caso la elección de los diplomáticos a veces también es ir ligándolo con la parte política del general Cárdenas, es una de las maneras que se tienen que jugar. Uno de los casos de intercambio más productivos es el intercambio chileno con el embajador de Negri, pero que se corta dramáticamente cuando tiene que hacerse el cambio de embajador con la llegada de Manuel Pérez Treviño, uno de los adversarios políticos del general Cárdenas, que incluso el general ya había despachado a España. En la carrera en el espacios diplomáticos siempre los presidentes tienen esta figura para usar el espacio diplomático como otra manera de exilio, como un exilio disfrazado, pero que no es formalmente un exilio. Manuel Pérez Treviño, quien había sido su contendiente en el interior del PNR por la candidatura presidencial, se manda a España, allá porque estaba el trienio conservador, pero dan la vuelta de la marea y de repente ganan los republicanos y se viene el golpe de estado de los militares españoles y crea un entuerto diplomático porque el embajador español resube a los militares franquistas dentro de la propia residencia del embajador, por lo que tiene que cambiarse y llevarse a Chile. Este es el ejemplo donde también vendrá el cambio en la marea en el gobierno chileno, pero será uno de los que entorpezcan más los intercambios, pero si nos puedes hablar de los embajadores que más bien facilitan los intercambios académicos. Sí, claro, pero yo no quería hablar de la diplomacia y los embajadores porque es como medio aburrido. Pero sí es importante pensar la diplomacia desde una perspectiva más amplia. Por ejemplo, uno de los grandes esfuerzos diplomáticos de Chile es el viaje de Colo-Colo en 1927. Entonces,
Colo-Colo recorre el continente, hace los mismos recorridos que van a hacer los intercambios académicos o los exiliados. Colo-Colo va a Lima, después de Lima va a Guayaquil, después de Guayaquil pasa por Panamá, después de Panamá pasa a La Habana, está en Cuba y después pasa a México. Y es interesante, y ustedes se preguntarán por qué estoy hablando de Colo-Colo. Porque después de cada uno de los partidos, estos enfrentamientos en ese momento generaban dinámicas políticas, dinámicas de relación de los países. En caso de Colo-Colo jugaban el partido, le ganaban a Atlante 4-0 y después en la noche, que es el resultado que se da, le ganan a Atlante y después en la noche hay una charla de los chilenos y una charla política sobre lo que está pasando en el país, sobre lo que se está haciendo en determinados espacios culturales. Entonces estos partidos de fútbol eran en realidad también espacios diplomáticos de relación. No eran solo los embajadores los que estaban haciendo diplomacia, sino que también había un montón de otros actores que hacían diplomacia. El caso con Chile más emblemático tal vez es el de Gabriela Mistral, que llega a México en 1922 y desarrolla toda una labor diplomática conociendo escuelas, visitando pueblos en Oaxaca, en Puebla, en distintos lugares de México, con tal de tener una relación estrecha con la ciudadanía. Y entonces encontramos a un montón de actores que hacen diplomacia, pero ya no la hacen desde la perspectiva de las embajadas necesariamente. Por supuesto, hay un diálogo ahí, muy cercano, no están dislocados. Y un momento muy particular de la diplomacia mexicana, en el caso chileno, es el terremoto de Chillán de 1939, que va a destruir prácticamente la zona centro-sur de Chile, y el primer país que va a reaccionar frente a este desastre natural, va a ser precisamente México, y va a mandar un buque que se llama el Durango, y lo va a mandar con ayuda humanitaria, pero también lo va a mandar con música, lo va a mandar con cuadros deportivos, lo va a mandar con artistas, con escritores, con bibliotecas, porque era muy importante esa relación. Entonces el Durango llega a México, a Chile, y se establece ahí un nexo en ese momento tan crucial. ¿Ustedes saben cuál es el baile típico de la zona hasta el día de hoy? La ranchera, y tiene que ver con que llegó un barco a ayudar en un momento donde la gente estaba sufriendo muchísimo. Y entonces escuchaban a estos artistas, escuchaban a estos músicos tocando, tratando de aliviarles un poco la pena que se estaba viviendo. Y entonces eso caló tan profundamente que en la zona todavía la ranchera es el baile tradicional. Entonces quizás cuando uno habla de diplomacia y de intercambios, habría que sacarse la visera, digamos, de solo pensar en los embajadores, que son muy importantes. Adolfo Cienfuegos, por ejemplo, es un tipo sensacional en términos de lo que hace con Chile, en la relación Chile-México, pero finalmente son este otro entramado mucho más sensible, mucho más cotidiano, el que logra que los países y los pueblos finalmente se acerquen. Eso creo que es lo relevante en términos de lo que significa la diplomacia. En ese sentido, yo lo llamaba al tema también porque así como la derrota de la guerra en la Guerra Civil Española fue una derrota al movimiento progresista, hoy la elección en Argentina de Milei también es una derrota a nivel continental para el movimiento de izquierda. Cuando es paradójico que en una sociedad como la Argentina, donde tienen estudios de memoria sobre dictadura, donde la academia es de lo más activo, puede pasar estas cosas. De tal manera que uno piensa en este sentido, ahorita en este momento en México, con esta feria, en estos vínculos que se crean, acabamos de escuchar en los días anteriores, podemos seguir por YouTube, conferencias sobre lo que ocurre en España, lo que ocurre en Argentina, lo que está pasando también en Chile, en la delimitación, en la deliberación de las constituciones. Entonces, de tal manera que estas experiencias de la burocracia, de la democracia más participativa a nivel de base, de no perder la parte del movimiento social, se debe seguir contribuyendo. Entonces, no solamente los embajadores, sino creo que estas posibilidades como la Feria del Libro, la Brigada, pueden ser unas posibilidades para seguir llevando y seguir estando. Que quisiéramos no solo de los embajadores, sino gente del movimiento a pie puede estar, así que Oscar de Pablo tiene que estar pronto a irse para seguir contribuyendo, porque con el nombramiento de embajadores, que como mencionaba es una posibilidad, pero los exgobernadores priistas pues poco van a aportar para la exportación de una
transformación o de un progresista. Ellos van a sacar lo que sea por su lado, hay a veces que hay que usarlas, son estos comodines que se tienen, pero de tal manera que será la parte en que, llevándolo así como sí se dice Sebastián, a veces la diplomacia formal es un tanto aburrida, pero es mejor contribuir a esta diplomacia a distintos niveles, a ras de suelo, que finalmente es lo que se hizo en estos años 30 y que creo que ahora se debe trabajar para seguir formando un poco más y no nos agarre después una derrota continental como lo que pasó en Argentina, no se nos vaya a expandir por el resto del continente, que siempre es una de las posibilidades. Bueno, y dos cosas para ya terminar y abrir a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna participación. La primera es que hay un espacio importante también en el libro hacia el final sobre las ferias del libro, porque nosotros estamos acostumbrados a verlas así, son comunes para nosotros, pero en la década del 30 es cuando empiezan a desarrollarse, un poquito antes, tal vez en la del 20, 30 empiezan a desarrollarse, y las ferias del libro finalmente surgieron como el esfuerzo de juntar también a los editores de distintos países, a distintos continentes. Entonces, las primeras ferias del libro, en realidad, son esfuerzos transnacionales, latinoamericanos muchas veces, de juntar la cultura, juntar los libros, juntar finalmente estas expresiones que tienen que ver con lo que significan los propios países. Entonces, ahí hay todo un tema de las ferias. Y ya para concluir, era finalmente que el libro es una historia de una especie de utopía, una especie de búsqueda utópica respecto a lo que es el continente, respecto a cómo se construye un modelo distinto, un país, un continente diferente, y entonces en ese sentido son los esfuerzos de mucha gente, muchos pequeños esfuerzos que van tratando de construir un mundo diferente, y creo que ese es el principal aporte que yo quise darle al trabajo. Eso, muchas gracias. Perdón. Para finalizar, en los aspectos formales, materiales del libro, quiero decirles que en este caso el Colegio Mexiquense y sus diseñadores hicieron un muy buen trabajo en difuminado, ya que se acerquen, lo compren, lo verán de cerca. Está la producción de un collage de estos materiales educativos formados a través de estas experiencias de intercambio. Se notan las portadas, los diseños y esta utopía en la portada. Y la otra que también que no puedo dejar de mencionar es que, así como mencionaba Sebastián, que en algunos casos la militancia se fue perdiendo en el caso del tiempo, como en el caso de Alberto Ruslulier, que llegó como cubano, militante de izquierda, será uno de los grandes aportes para la arqueología mexicana, descubridor de la tumba de Pacal en el Templo de las Inscripciones, pero se fue deslavando de su parte, que al final, cuando se le hizo el homenaje, se le reconoció, pero sin embargo hay otros casos de militantes que aportaron desde el exilio, desde el intercambio académico, después formando antropólogos, historiadores mexicanos desde México, como Luis Cardosa de Aragón, que mencionaba, incluso hasta su muerte era quien llevaba parte de la solidaridad con Cuba, y que el libro está dedicado por Sebastián a otro maestro generoso, exiliado, después militante, que fue y vino en varias ocasiones, que es al profesor Ricardo Melgar Bao, profesor del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a quien Sebastián le tocó todavía entrevistar, charlar con él, compartir, que fuera lector de su tesis de doctorado. Entonces también es otro de los plus que tiene el libro, es un libro dedicado a la memoria de don Ricardo Melgar Bao. Gracias. Tenemos tiempo de una o dos preguntas. A ver, aquí el compañero y después el compañero, y por ahora la dejamos ahí. Sí. Sí. Buenas tardes. Yo quisiera mencionar algunas de las cosas que han mencionado y que me parece que son retomables. Yo sé que hay una diferencia entre el método de análisis y el método de exposición. Probablemente leyendo el libro no tuviera yo que hacer estas consideraciones, pero yo creo que cuando se habla del exilio y se mete en el proceso de los que llegan a México y enriquecen el ambiente cultural,
A todos los mexicanos nos viene ciertamente a la mente el exilio español, por todo lo que aportaron en función de que crearon institutos, promovieron el debate, promovieron la generación de ideas y de proyectos, etcétera, etcétera. Sin embargo, a mí se me ocurre que no todos los que llegaron a México y contribuyeron de una u otra manera al desarrollo político y social y cultural del país llegaron con el exilio. Yo les llamaría precisamente a esos los internacionalistas, aquellos que llegaron no precisamente huyendo de su país porque fueran perseguidos, sino que llegaron con el interés de promover situaciones de desarrollo, sobre todo revolucionario y social en México, y podría citar al primero de ellos y al más importante desde mi punto de vista, que fue Francisco Javier Mina, el primer internacionalista que llega a México con la idea de apoyar la independencia de México, apoyar la guerra de independencia, sobre todo en base a toda una idiosincrasia que él manejaba, emergida de las Cortes de Cádiz, precisamente. Los otros internacionalistas que se me ocurre citar también por su importancia, en función de que llegaron traídos por una ofensiva militar invasora, es al Batallón de San Patricio. El Batallón de San Patricio se transforma aquí en México, después de conocer al pueblo mexicano, a la cultura mexicana y a lo que realmente era México, deciden cambiar de bando. Se transforman en copartícipes de la lucha por la liberación y en contra de los invasores. Creo que esto es una de las cosas más relevantes que se me ocurre en este momento citar para diferenciar a los exilios de los internacionalistas. Hay otros más, podríamos citar incluso a los que tienen que llegar a México, organizar aquí una conspiración para después salir a Cuba y promover y hacer su revolución. Estoy acá hablando del caso de la gente del movimiento 26 de julio, donde destaca Camilo Cienfuegos, Ernesto Guevara y Fidel Castro. O sea, habría muchos otros ejemplos, pero sí quisiera yo señalar en ese sentido la importancia de esto. Aparte de que yo reafirmaría una idea, tal vez el hecho de que tengamos claro para algunas personas de que las fronteras son… Sí, ya termino con esto. De que las fronteras son una invención de los grupos de poder, de las burguesías, de los explotadores. Es lógico pensar que en México, en sus momentos más avanzados de su desarrollo, nos quedó suficientemente claro que todo aquel que llegara al país, apoyara las causas del pueblo y se identificara con el pueblo, por ese solo hecho ya podíamos reconocerlo como mexicano. O como diría tal vez Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde se nos da nuestra chingada gana. Mil gracias. Ya estamos sobre el tiempo y ya está aquí Ana Rivera Carbo, que va a tener la presentación de un libro sobre la Casa del Obrero Mundial. Muy correcto, compañero. Hay una marcha en defensa del pueblo palestino que va a salir del Ángel de la Independencia al Zócalo a las 4 de la tarde. Todos están convocados a asistir, y en su camino pueden pasar por acá. Palabras finales antes de dar la palabra a la siguiente charla. Sebastián, Pavel. Yo solo diría que nos da tiempo de oír a Ana Rivera y a la Casa del Obrero Mundial y luego nos sumamos a la marcha por Palestina.